Francesco, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un honor poder contar con tu ayuda, tu experticia, tu experiencia, que es increíble, multifacética y que para nosotros es un aporte muy importante en este contexto muy difícil en el cual estamos, especialmente en el sector educativo. Y aprovecho para agradecer también a Mexid y a todos nuestros socios por este encuentro increíble contigo. Gracias. Un abrazo a todos. Es para la oficina de la UNESCO en México un honor poder conversar con usted, con Francesco Tonucci. Usted es un referente entre los pedagogos y educadores actuales en el mundo y nosotros en la oficina reconocemos su amplia trayectoria como un investigador, como pedagogo, como dibujante, artista y conferencista. Muchas y muchos de quienes hemos leído sus libros o escuchado sus conferencias nos hemos maravillado por su proyecto La Ciudad de los Niños, pero también por sus publicaciones que nos han permitido ver con los ojos de los niños, con los ojos del maestro y con los ojos del abuelo los temas actuales y lo que es la educación en estos momentos. Todos ellos son una lección de conciencia pedagógica y un alivio para el corazón. También su papel como dibujante Frato nos permite reflexionar con trazos y frases inolvidables. Muchos maestros y maestras en México hacen virales estos dibujos cuando quieren mostrar alguna idea esperanzadora o también crítica desde la niñez, desde la escuela o desde la familia. En México son muy conocidos y apreciados. Le agradecemos mucho, maestro Tonucci, por aceptar esta conversación con nosotros, de verdad. Para la UNESCO es muy importante reflexionar sobre los retos que tienen ahora los sistemas educativos, especialmente en este momento en el que estamos viviendo, y nosotros queremos con usted repensar una nueva escuela para la niñez. Queremos abrir una plática para preguntarle sobre qué nos pueden decir los niños hacia el futuro de la educación, el futuro cercano, pero también el futuro un poco más hacia adelante, una vez que pasemos esta situación que estamos viviendo en este momento. Usted ha dicho en sus libros que si escucháramos a los niños, que si escucháramos sus preguntas que son revolucionarias, podríamos entender otras maneras, otras salidas de resolver las situaciones. Y por eso es que queremos hacerle algunas preguntas, también hablar un poquito del caso de México y de la visión que nos podemos imaginar en la educación hacia el futuro. ¿De qué visión podemos retomar de los niños? ¿De qué podemos aprender de ellos? Porque ese es el sentido de esta entrevista. ¿Qué podemos aprender de los niños para pensar el futuro, para tener una visión donde no solamente aparezca una idea de nueva normalidad, sino que recuperemos sus ideas, sus preguntas, sus anhelos? Bueno, hay que salir de una equivocación que sería pensar que los niños saben más que nosotros o saben o tienen soluciones para los problemas que hemos creado nosotros. Yo no lo creo. Pero creo que nosotros hemos creado muchos problemas. Claro. Y por lo cual, la primera cosa que yo pienso y reflexiono es que nosotros los adultos no tenemos el derecho a decir a los niños cómo debe ser el mañana. Porque lo que hemos preparado es un desastre. Tenemos que enfrentarnos con las nuevas generaciones con mucha humildad y con mucho sentido de culpabilidad. Cuando Greta Thunberg grita en las plazas y reivindica la escucha de los poderosos, es impresionante. Y yo creo que los adultos del mundo deberían ponerse a la escucha de estas niñas, de estos niños, no solo Greta, pero Greta es un poco un símbolo, y pensar que nos hemos equivocado sobre casi todo, hasta este tema de la pandemia. Esto me parece muy importante como actitud de entrada, ponerse, dejando todas nuestras orgullo, que no lo merecemos. Y con esto
yo creo que tenemos que ayudar a los niños a llegar a ser adultos distintos de nosotros. Y bueno, esto es un poco, va a salir de todas las preguntas que yo leí, pero el tema es que la educación debe dejar de pensar de construir un adulto de mañana, así como lo hemos pensado, preparado nosotros en los programas escolares, evaluando si lo consiguen o no lo consiguen. Es decir, nosotros tenemos un modelo que corresponde a una ideología educativa donde hay niveles que pensamos que hay que conseguir. Y evaluamos niños y niñas sobre cuánto se acercan a estos niveles. Esto es un modelo educativo, desde mi punto de vista, totalmente equivocado. Y es muy interesante que la Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 29, lo dice muy claro que el modelo educativo es otro. Es contundente porque dice: los Estados partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a desarrollar su personalidad, sus aptitudes y su capacidad mental y física hasta el máximo de sus posibilidades. Bueno, yo comparto totalmente esta manera de poner el tema. Los niños y las niñas han derecho a llegar a ser lo por lo cual nacieron. Esto es el objetivo de la educación. No es que consigan el resultado que hemos previsto nosotros, sino que consigan el resultado que contienen dentro de sí mismos, muchas veces a escondido y secreto. Por lo cual me parece que la educación puede asumir dos papeles fundamentales, compartiéndolos entre familia, escuela y sociedad. Pero claro que las dos agencias educativas primarias son la familia y la escuela. El primer objetivo es ayudar a cada uno de los alumnos y de las alumnas, de los hijos y de las hijas, a buscar, a encontrar lo que Gabriel García Márquez llamaba su juguete preferido, que es su vocación. Repito, lo por lo cual nació. Ayudarlo a encontrarlo. Y el segundo objetivo es darle instrumentos adecuados para poderlo desarrollar hasta el máximo nivel posible, como dice la ley. Repito, me interesa decir que lo dice la ley y no lo dice un pensador o una persona rara que dice siempre cosas un poco así, un poco exageradas. No, lo dice la ley y es una ley de alto nivel jurídico, porque siendo un tratado internacional vale más de las leyes que tenemos en nuestros países. Frente a la Convención de los Derechos del Niño, no se puede decir no podemos actualizarla porque tenemos, no sé, un reglamento ministerial, programas ministeriales, leyes ordinarias que dicen el contrario. Porque esto es inaceptable. Jurídicamente, me dicen, yo no entiendo nada de leyes, pero me dicen que jurídicamente es así. Esto yo creo que es la idea. Lo mejor que podemos hacer es que cada niño y cada niña consiga ser sí mismo, que se sienta realizado, que significa que sea feliz, porque esto es la condición mejor que podemos ofrecer a niños y niñas para crear mañana un mundo mejor, yo creo, de toda manera su mundo, que nosotros ni podemos imaginar. Frente a un niño que hace una propuesta, nosotros podemos asumir dos actitudes distintas.
uno decir que qué simpático que es este niño, qué divertido y qué inteligente. Muchas veces esta es la actitud para decirle que estamos contentos que él ha dicho estas cosas, pero que no va a pasar nada. Es la costumbre más común de nosotros adultos frente a la infancia. La consideramos una etapa divertida, simpática, querida, claro, querida, pero bueno, a la cual no podemos esperar más que algo de simpático. Todo cambia cuando el adulto acepta el punto de vista del otro, de los niños, y lo asume y lo transforma en su política. Es decir, el juego que nosotros estamos proponiendo a los alcaldes de las ciudades que se adhieren a nuestro proyecto es exactamente esto. Escuchar a los niños significa necesitarlo. Por lo cual, la escucha no es un regalo que hacemos a los niños. No es una forma de generosidad. Que los adultos son tan generosos que escuchen a todos, ¿no? Y después hacen lo que piensan correcto o justo hacer. No, la escucha es buena y verdadera solo cuando la necesitamos. Es decir, la necesitamos porque nos falta algo que es el otro punto de vista. Un alcalde está rodeado de colaboradores, concejales, expertos, asesores, todos pero tienen un pequeño defecto, son adultos. Y como dice el Principito al empezar de su libro, todos los adultos han sido niños, pero casi nadie se acuerda. Y con esto se justifica que en nuestro proyecto el alcalde pide a niños pequeños porque representan mejor el otro punto de vista, porque más que se acercan a nuestra edad, no a la mía, a la vuestra, yo soy viejo, menos son diferentes de nosotros. Por lo cual, un alcalde de Roma, cuando me pidió de formar un consejo de niños y de animarlo, se llamaba Veltroni, sigue siendo un hombre político italiano. En el momento de inaugurar el consejo, ha dicho: yo he querido este consejo de niños porque necesito vuestra ayuda, porque nosotros los adultos nos olvidamos de nuestra infancia. Y desde hoy empezamos a trabajar juntos para cambiar esta ciudad. Bueno, esto es un buen resumen de lo que nosotros pensamos del proyecto que estamos proponiendo. Los niños son útiles para un cambio. Teniendo en cuenta de lo que los niños nos piden, nos reivindican, nos denuncian, podemos entender cómo puede ser una ciudad para ser buena para todos, no para los niños. Ni a los niños les interesa una ciudad para ellos. Pero es una medida interesante para no olvidarse de nadie. Un ejemplo muy simpático fue de Giovanni, un consejero del Consejo de Niños de Fano, los primeros años, creo que estamos alrededor del 92, 93. Los primeros años que yo estaba liderando este consejo, coordinando este consejo. Y un día Giovanni, con 9 años, me dice: sabes que yo antes no me lo creía, entendiendo que no se creía que los adultos podían escuchar a los niños. Pero desde cuando me di cuenta que no se escuchan, me sentí responsable. Un niño de 9 años que dice: me sentí responsable, porque lo normal sería que diga:
me sentí orgulloso, me sentí satisfecho. No, me sentí responsable. Vosotros habláis de una participación transformadora y responsable. Bueno, llega a ser responsable cuando el niño se da cuenta que los adultos no solo lo escuchan, sino están dispuestos a hacer por lo menos algo de lo que está proponiendo. Cuando hacemos esto, la relación cambia totalmente. Por lo cual, lo que tenemos que garantizar o apoyar o empujar porque ocurra es que la voz de los niños y de los chicos llegue. Y con esto, todos los organismos que tienen un poder, y UNESCO, claro, que tiene un poder cultural muy fuerte, yo creo que tiene que solicitar a la política que responda. Greta debe tener respuestas no de simpatía, por favor, de hecho, de cosas, de intervenciones, de cambios. Yo estoy muy preocupado porque ahora con la pandemia parece que el tema ambiental ha pasado de moda, ha pasado de urgencia y no creo que será difícil en un tiempo relativamente breve entender que entre los dos fenómenos hay relaciones. Y por lo cual, pero repito, son dos situaciones distintas. Greta es una adolescente y tiene ya la capacidad de reivindicar la escucha. Los niños que nosotros involucramos son pequeños y de una edad en la cual no son interesados a que los escuchan. En nuestro caso es el adulto que, consciente que le falta algo, pide ayuda a los niños. Son dos situaciones distintas. En un caso, los chicos, los jóvenes, los adolescentes pretenden la escucha correctamente y abren conflictos. En el otro caso es más delicado porque somos nosotros que los invitamos a colaborar. Es un matiz, es una... Claro, es muy importante ese matiz porque ahí entonces queda clara la función del adulto, del maestro, del político, que tiene que saber apoyarse en los niños pequeños y dar respuesta correcta a sus inquietudes, a sus demandas. Claro que la respuesta correcta es la política. Sí. Es decir, porque los niños no tienen ni tienen que tenerla capacidad de formular propuestas ya operativas. A través de los estímulos que llegan de la infancia, los niños con sus palabras, que a veces son simbólicas, a veces son simplemente... Esta de Giovanni, por ejemplo, es un ejemplo, pero lo vamos a ver en otros momentos. El político puede asumir este punto de vista y trasladarlo en la política adulta, modificándola. Esto es el pasaje, esto es el interés de la relación entre niños y adultos, en este caso y en este caso político. Esto yo creo que es el metro con el cual podemos evaluar una política educativa de un país. ¿Cuánto se preocupa de los últimos? Esto es el único que a mí me preocupa. Yo siempre he dicho, no me preocupo de mis hijos. Nuestros hijos ya tienen mucho de parte de su familia. Podemos ayudarlos. No digo que pueden ahorrar la escuela, porque la escuela tiene también otros sentidos, pero claro que para ellos la escuela casi es algo más. El tema es que nuestros países
Yo conozco bien la Constitución italiana, pero seguro que en cada país hay un artículo que dice lo mismo. El artículo 3 de nuestra Constitución dice: todos los ciudadanos son iguales. Y lo especifica iguales por el sexo, por la raza, bueno. Y creo que en todas las constituciones hay un artículo parecido. Y parece que nuestros padres constituyentes, cuando escribieron esto, se miraron uno con otro y dijeron: pero no es verdad. Dice, todos los ciudadanos son iguales. No es verdad, no son iguales. Todos los ciudadanos son desiguales. Por lo cual añadieron, en el caso de Italia, hay un segundo párrafo del artículo 3 que dice: es papel de la República sacar los obstáculos que impiden esta igualdad. ¿Y cómo hace un Estado, un país, a sacar los obstáculos? Yo creo que uno de los medios más fuertes que tenemos es la escuela, la educación. Por lo cual la educación debería tener como su papel primario trabajar para que las diferencias se reduzcan. Lamentablemente tenemos bastante informaciones e investigaciones científicas que nos demuestran que como empieza el tiempo escolar a los 6 años, la tijera se abre en lugar que cerrarse. Entiendo la tijera de la diversidad. Es decir, los niños antes de los 6 años son más iguales entre ellos de cómo son a los 10, a los 15. Parece que la educación, en lugar que trabajar para reconstruir una igualdad, trabaja por el contrario, para ampliar las diversidades. Y claro, que ¿esto qué significa? Significa que la escuela debería ponerse como uno de los objetivos primarios. Yo me gusta siempre decir que la escuela no puede suspender, porque nosotros tenemos una investigación de hace años que demostraba que el 90 y pico % de la gente que se encuentra en estas organizaciones criminales, las mafias, como se llaman en nuestra tierra, no cumplieron con la obligación escolar. Yo leí siempre esta encuesta como una denuncia tremenda de la educación. La escuela no puede perder ni uno de sus alumnos, porque los que pierde, los que deja salir, los que suspende, lo regala al otro mundo. Porque evidente, son chicos que salen de la escuela humillados, porque salen porque la escuela los considera como burros. Si fuera de la escuela encuentra un señor que le dice: mira, yo te doy dinero si tú me haces esto, yo te doy una pistola porque confío en ti. Bueno, a pesar de lo que pide uno y el otro, este último ha confiado en este chico y este chico será satisfecho. Es lo que decíamos en la primera respuesta. Realizarse, él se siente más realizado en esta situación que en la situación escolar, desde la cual, de hecho, ha sido expulsado. Yo cito siempre una carta que escribió un maestro que para nosotros en Italia llamamos el maestro, y para mí fue maestro y gran amigo, que se llama, falleció hace 5 o 6 años, Mario Lodi. Mario Lodi es un maestro que escribió bastantes libros, muy comprometido, muy bueno. Y en el último expediente escolar, es un maestro de primaria, que nunca dejó de enseñar en primaria. En el último ciclo escolar, porque en Italia es costumbre
que el maestro acompaña su clase de primero a quinto, siempre. Y creo que esto es muy importante para tener una posible relación fuerte con sus alumnos. Después de una semana de escuela, Mario Lodi escribe una carta a los padres y le dice: conocí a vuestros hijos, son todos de normal inteligencia, con todas las diferencias, claro, de cada uno. Pero si no ocurre nada que en el momento no puedo prever, estamos a una semana de primero de primaria, y desde ahora puedo decir que todos son aprobados a quinto. Todos son aprobados a quinto, con la garantía que consigan los resultados mínimos previstos de los programas ministeriales. Y si esto no ocurre, la culpa será del maestro y de la escuela, para no haber sabido encontrar los medios adecuados para que desarrollen sus capacidades. Exactamente lo que dice el artículo 29 de la Convención. Él lo decía 10 años antes de la Convención. Y esto, yo digo siempre, esto es un buen maestro. Esta es una buena escuela. Una buena escuela no suspende, porque su papel no es de medir si aprendieron o no aprendieron. Su papel es ayudar a cada uno a desarrollarse, como se decía antes. La evaluación no debería ser tanto sobre los alumnos, cuanto sobre nosotros, sobre los adultos. Si hemos sabido, hemos podido, hemos tenido capacidad de ayudar a cada uno a buscar, a encontrar su juguete preferido, para retomar. Pero yo digo el juguete preferido porque me gusta esta expresión. Podemos hablar de las inteligencias de Gardner, podemos hablar del elemento de Robinson. Es decir, toda la pedagogía moderna está de acuerdo con este planteamiento. Por lo cual, este tema hay un elemento que a mí me gusta mucho subrayar cuando se habla de este tema de las diversidades. Afirmar que las diversidades son un derecho, no un problema. Y que todos somos distintos. Y cada uno tiene sus características y sus capacidades en la cual puede ser el mejor. Pero claro, no en todas. Y no todos en las pocas que interesan normalmente a la escuela. Si la escuela sigue siendo la escuela de la lengua y de la matemática, o algo así, porque al final estos son los lenguajes que deciden la suerte escolar de la casi totalidad de los alumnos. No digo que son las únicas propuestas escolares, pero son las que valen. Los que tienen problemas en serio en estas dos disciplinas tendrán problemas escolares. Los que no tienen problemas en estas dos disciplinas pueden no saber cantar, no saber moverse, no saber dibujar, no saber hacer pero tendrán un buen éxito escolar. Y esto, claro, que significa que la escuela es una escuela selectiva, es una escuela para pocos. Para los que nacieron dentro de estos dos competencias, y si lo vamos a examinar un poco atentamente, son dos competencias muy importantes, pero no únicas y no decisivas. Aquí se abre un tema, bueno, yo sobre estos temas me jugué las vacaciones, porque he tenido la mala suerte o la mala idea de avanzar algunas propuestas que han tenido mucho acogida, por lo cual todos los días tengo algo como lo que estamos haciendo. Y vamos a ver cómo ha ocurrido todo esto, porque creo que dentro del cuento de lo que ha pasado en estos 4 meses, hay una respuesta a lo que usted está pidiendo. Dentro de la pandemia, a lo largo de esta temporada, en los primeros meses, salió una encuesta
en la cual la Italia se encontraba al penúltimo sitio sobre el tema de la analfabetismo funcional. De lo cual resulta que en Italia, que nos consideramos un país desarrollado y todo, tenemos un 30% de jóvenes analfabetos funcionales, que significa que aprendieron a leer y escribir porque fueron todos a la escuela, pero no usan nunca estas competencias. A mí me gusta hacer este ejemplo. Si una fábrica de autos producía bien, ha tenido que pararse. Ahora está arrancando, empezando de nuevo, con dificultades, con límites, porque tiene que tener cuenta de los límites sanitarios, todo esto, distancia, mascarillas, bueno, por lo cual se produce menos, y espera que pronto pueda volver a producir como antes, porque producía bien. Yo tengo miedo que la escuela no pueda decir esto, no tenga derecho a decirlo, porque es como si esta fábrica de autos tuviera un 30% de autos que salen que no andan. Se le han puesto todos los que tenían que poner, porque estos 30% de chicos italianos han aprendido a leer y escribir, pero probablemente no han aprendido a utilizarlo, no lo han asumido como una costumbre, como una necesidad, como algo de aprender a leer descifrando letras. No significa aprender a leer. Yo digo siempre que ha aprendido a leer lo que compra libros y posiblemente compra novelas porque le gusta leerlas. Y son pocos. Por lo cual, la fábrica que tiene un 30% de autos que no andan, no dice, no veo la hora de abrir de nuevo. Tengo que cambiar, solucionar este problema, porque si no, no vale la pena abrir. La escuela no lo está diciendo, no lo está reconociendo. Pensar, por ejemplo, que una mayoría de los niños que van a la escuela se aburren. Este es un drama. No puede ser. Porque si se aburren, no aprenden. Si se aburren, bueno, el esfuerzo enorme que hace un Estado con un gasto enorme público para mover esta máquina enorme que es la escuela, no produce. Por lo cual, cuando en Italia el lema que asumió el Ministerio de Educación era la escuela no para. No me gustó nada. Yo creo que era correcto decir la escuela para porque ha parado el mundo. No puede ser que la escuela sigue normal como antes cuando el mundo se ha parado completamente. Pensáis que una niña de Lima que se llama Elisa, de 9 años, dice, antes no pudimos entender estas cosas porque estábamos en la escuela. Es una afirmación dramática. Es decir, dentro de la escuela no se puede entender el mundo. A la escuela vamos por otra cosa. Y claro que yo recordé que el maestro de mi primaria nos decía que los bolsillos de los alumnos debían ser vacíos. Porque eran peligrosos, porque dentro de nuestros bolsillos teníamos testigos de nuestra vida. De nuestra vida podía ser un animalito muerto, podía ser una cuerda, podía ser cromos, podía ser cualquier cosa. Y claro, sacar esto significaba invadir la escuela con nuestra vida. Y la otra cosa que se decía cuando yo estudiaba de maestro
era que cuando un maestro entra en la clase, tiene que dejar sus problemas fuera de la puerta. No sé si se dice también en vuestra tierra. Esto es un drama, porque significa que lo que va a ocurrir dentro de un aula no tiene nada que ver con lo que ocurre. Repito, pasamos al tema de la didáctica a distancia. A mí me impresionó mucho cómo se utilizó medios poderosos como las plataformas, como la que estamos aprovechando ahora, para hacer una operación banal como un adulto que habla y todos que escuchan. Es decir, la escuela utilizó medios impresionantes, cuando ha podido, medios impresionantes para repetir lo mismo que se hacía en clase y que no funcionaba. Y lo ha hecho con un adulto que habla, todos que escuchan y para dictar tareas. Los niños, cuando nosotros nos damos cuenta de todo esto, hemos pensado, pero los niños que están pensando, como están evaluando lo que está pasando, nadie se estaba preocupando de lo que pensaban los niños. Siempre se iba buscando expertos para dar consejos a los padres o consejos a los maestros. Y nosotros llamamos a nuestros alcaldes pidiendo que hablaran con los niños y pidiendo que convocaran los consejos de niños. Allí las plataformas las utilizamos no para hablar a los niños, sino para que los niños hablaran entre ellos elaborando propuestas. Y un niño de una ciudad cerca de Roma que se llama Latina, una capital de una de las provincias de la región, un niño propuso a su alcalde de crear a través de la informática, a través de una plataforma que funcionara como una plaza virtual, donde los niños podían encontrarse entre ellos, jugar o discutir sin ninguna dificultad, sin ningún control posiblemente. Y bueno, esto no llegó a actuarse, pero era una idea muy clara y de mi punto de vista muy interesante. Pensar a utilizar estas tecnologías no para repetir mecanismos viejos y que no funcionan. Porque cuando hablamos con los niños y pedimos su opinión sobre lo que estaba pasando, salieron tres cosas evidentes. Y una de estas era que estaban hartos de tareas y aburridos de seguir clases en una pantalla. Y esto lo dijeron los italianos, los españoles, los mexicanos, todos los países donde nosotros hemos podido conectar con los niños han dicho lo mismo. La primera es esta. La otra muy fuerte para todos era que extrañaban los amigos. Y la tercera, muy interesante, es que le gustaba estar más tiempo con sus padres. Por lo cual, nosotros, sumando estos elementos, avanzamos una propuesta que llamamos la casa como laboratorio. Diciendo a la escuela, por favor, escuela, párate. Deja tu programa. No puedes seguir hablando de los fenicios si todo el mundo habla de la China. No puedes seguir hablando de la fotosíntesis clorofílica si todo el mundo habla de este bicho raro que nadie sabe quién es, que está matando todos los abuelos, por ejemplo. Y esto los niños lo están viviendo día a día dentro de su casa y la escuela sigue con su programa que no se sabe leer. Por lo cual hemos pedido a la escuela que en lugar de seguir con su programa, involucrar a la familia, pidiendo ayuda a los padres y transformar las actividades domésticas en tareas. Es decir, sugerimos nuevas tareas. Pedir a los padres que, por favor, cuando lavan, que laven con los niños.
Y cuando planchan, dejen planchar también a los niños y cocinar juntos. Y mirar las fotos, por ejemplo, reconstruyendo la historia de los niños. Y leer un libro, toda la familia, juntos como si fuera teatro. Y tener un diario secreto para los niños. Y seguir una planta en una maceta. Y claro que la escuela, aprovechando de estos materiales, hace sus elaboraciones, sus discusiones, sus propuestas, a través de sus disciplinas también. Tratarlo exactamente como tareas. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que, como ustedes me dicen, en el mundo hay millones de niños que no pudieron asistir a la didáctica a distancia. Y en la misma Italia, 1,5 millones de niños no tenían o conexiones o aparatos suficientes para seguir este tipo de escuela. No solo, porque no es solo un tema de conexiones, porque ahora hay todo un programa para decir todo el mundo tiene que estar conectado. No es solo esto. Es que en una familia donde los padres están trabajando de lejos, los niños, si son más que uno, tienen que trabajar de lejos, tienen que tener varios aparatos. Y deben tener un espacio adecuado para ponerlos, estos aparatos. Pero ¿cuántas casas en México tienen una mesa y nada más que una mesa? Así era mi casa cuando era pequeño. Teníamos una mesa, 4 hijos, mi madre que en esta mesa tenía que hacer todo lo que hace o que hacía una madre entonces, cocer, cocinar, lavar, por lo cual nos echaba fuera. ¿Por qué? Porque no había remedio. No era porque era contenta que nos... Por lo cual, la propuesta que nosotros hemos hecho nos parecía mucho más democrática, porque a pesar de las condiciones sociales de las familias, en todas las casas se ha seguido cocinando algo, lavando algo, haciendo las actividades domésticas, siguieron. Y con esta propuesta podíamos conseguir un resultado que en Italia se siente muy fuerte, muy importante, conectar a la familia con la escuela, que al contrario están viviendo en un conflicto absurdo entre ellas, un conflicto que pagan los niños. Y donde se ha desarrollado esta propuesta, los resultados son muy interesantes. Los niños son contentos, las familias son satisfechas y los niños están aprendiendo cosas, pero de verdad, no aprendiendo porque estudiaron un capítulo del libro de texto. Aprendieron a atar un botón y lo aprendieron por la vida. Allí no se va a crear un analfabetismo funcional. Así como yo lo experimenté con una satisfacción enorme la primera vez que conseguí atar un botón, y yo creo que son cosas que vale la pena, porque, y es muy interesante que son actividades que rompen los esquemas de género, porque estamos proponiendo actividades que normalmente se consideran de un género y lo proponemos a todos. Y claro que desde esta experiencia, cuando empezamos a pensar a la abertura, sale espontánea una propuesta que el papel que ha tenido la casa en la clausura la tiene que asumir la ciudad en la abertura. Es decir, la ciudad llega a ser un laboratorio por la escuela. La propuesta nueva es que la escuela no se haga solo en la escuela, también porque hay problemas de distancia, de emergencia, de temas vínculos sanitarios, pero lo que estamos notando, y me paro porque estoy hablando mucho, lo que estamos notando, por ejemplo, aquí en Italia, que el ministerio y los ayuntamientos y las escuelas están buscando sitios vacíos
para dividir las clases. Porque como en un aula no puede caber una clase entera por tema de distancias, tenemos que dividirla en dos y no se sabe dónde poner la otra mitad, porque no hay otras tantas clases para dividir las clases. Y por lo cual la propuesta es pedir a la ciudad, al ayuntamiento, lugares, salas, teatros, cines, salas de conferencias vacías para llevar los niños allí. Esto me parece una propuesta muy pobre, porque al contrario, la propuesta que estamos avanzando es, primero, que se crea una mesa de trabajo donde se sientan la ciudad, la escuela, la familia y los niños. Y que sean los cuatro, por favor, y no que falte uno, que todos sean responsables de las decisiones que se asumen. Y que la ciudad ofrezca a la escuela no solo espacios, sino propuestas, actividades, e involucre entidades públicas y privadas para que ofrezcan a la escuela experiencias, visitando una fábrica, visitando una biblioteca, visitando donde van a vivir una experiencia, por lo cual una parte de la clase vive una experiencia afuera, una parte lo hace dentro y después intercambian experiencias y comunican las distintas experiencias. Bueno, más que una reflexión final, para concluir, redondear esa reflexión muy interesante, quería retomar lo que usted decía, la escuela no puede seguir normal cuando el mundo se paró. Hablamos hoy de esta nueva normalidad, justamente, de un mundo reformado, pero sin embargo estamos en la crisis y sabemos que la crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Nos interesa, en unas palabras, saber lo que va o lo que podría nacer. Nos interesa saber lo que podría nacer de esta nueva normalidad. ¿Qué significa esta nueva normalidad en el campo educativo? Usted dijo siempre que la escuela debe ser un lugar bello, donde se respira la armonía, la cultura, la diversidad, la paz, donde también los niños no se aburren, donde hay alegría. También nos dice que la escuela debería ser capaz de leer mejor la realidad que rodea a esos niños, que no sean un lugares más, pero que sea un lugar que refleje de verdad su historia, su barrio, su familia. Una escuela que escucha más. En unas palabras, nos gustaría saber, para concluir, lo que debería ser la escuela post-COVID y lo que no debería ser la escuela post-COVID. Una escuela que prioriza la transmisión de conocimiento o una escuela que prioriza la identificación de talentos. ¿Cuál es, en unas palabras, lo que debería ser y lo que no debería ser? Gracias. Yo creo que las dos cosas que usted ha dicho, la identificación de talentos y el aprendizaje, tienen que hundirse porque las dos cosas son un papel, una responsabilidad de la escuela. Lo importante, pero, es que permitir a cada uno de los alumnos hacerse mismo y no ser el modelo previsto de los programas. Esto es decisivo y el sistema, la manera para conseguirlo, yo creo que también, de mi punto de vista, es bastante claro. Necesitamos buenos maestros. Necesitamos buenos maestros. Nuestros países siguen confiando en las leyes. Tenemos muchos países, Italia primera, tiene buenas leyes de la escuela, de la educación. La escuela es igual que antes. La escuela que ha hecho mi nietita de 12 años es casi igual a la mía de hace 80 años. Y no tiene sentido. No tiene sentido porque el mundo ha cambiado totalmente. Por lo cual, no podemos esperar, porque claro que es fácil pensarlo. Si cambiamos una ley y la hacemos bien, el día después que se aprueba en Parlamento la ley,
la escuela debería cambiar, porque si no se lleva ilegal. Pero sabemos que no ocurre esto. Han cambiado muchas leyes. Yo en más de 50 años que estoy siguiendo la escuela italiana especialmente, asistí a decenas de reformas. Parecía que cada gobierno tenía que tener una, pero la escuela se ha quedado casi igual. La escuela cambia cuando cambian los maestros, porque los buenos maestros siempre harán una buena escuela. Hay buenos maestros, pero no son todos, o a lo mejor son pocos. Yo creo que esto es un derecho primario de la educación, garantizar que cada alumno tenga un buen maestro, especialmente los últimos, que casi nunca tienen este recurso, porque los buenos maestros casi siempre lo aguantan las familias que pueden presionar más, pero un buen maestro por cada alumno creo que es un buen programa para movernos. Tiene usted mucha razón en muchas de las cosas que comentan. Seguimos pensando en cómo replicar el mismo modelo en todos lados, cómo salir de esto para volver a lo mismo y no logramos. Todos sabemos que necesitamos este cambio hacia adelante, que tiene que haber una propuesta distinta, pero creo que nos está costando mucho trabajo imaginarnos cómo es esa propuesta, ¿no? Quiero hacer una recomendación final. Que por favor no se piense cuando volverá a la escuela en su normalidad que hay que preocuparse de lo que han perdido los alumnos en los meses de clausura. Y pensar que como hay un tiempo largo que los alumnos perdieron, hay que recuperarlo. Yo creo que sería muy interesante hacer exactamente el contrario. Ponerse la pregunta de qué y cuánto aprendieron los niños y las niñas en este tiempo sin escuela. Dentro de sus habitaciones, frente a una información horrorosa que llegaba del mundo, yo creo que los niños crecieron mucho, vivieron experiencias que nunca habían vivido antes y reflexionar sobre esto, sacarla de adentro, elaborar el luto si hay lutos, porque muchos niños habrán tenido también contacto directo con la muerte. Y bueno, todo esto yo creo que tiene una riqueza enorme que no tiene nada que ver frente al ridículo de no haber completado el programa escolar previsto. Esto yo creo que sería también de parte de UNESCO, sería muy importante invitar a los profesores, los docentes, a todos los niveles, a trabajar sobre este evento enorme que ha ocurrido y ir buscando que los niños se expresen, que los alumnos se expresen, que saquen lo que han vivido, lo que han aprendido especialmente. Es un momento muy importante para nosotros tener ese vínculo, esa reflexión, especialmente en este gran desafío que tiene México de reapertura de sus escuelas con todas las incertidumbres que tiene, y por eso aprender de otros países, de otras experiencias, de una persona como usted que tiene una visión global de los sistemas educativos es fundamental. Maestro, de verdad agradecemos muchísimo. Ha sido interesantísima toda su reflexión, su propuesta también es muy innovadora. Yo creo que muchos están esperando esta conversación, muchos de nuestros aliados en la UNESCO. Y bueno, pues agradecerle mucho su tiempo, maestro.